Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a otro episodio de su podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, La Buena Parte. Mi nombre es Ángel Rivera y conmigo está mi amada esposa. Fabiola Pérez. Y hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito más, quizás un poquito más light de importancia, pero que muchas veces se malinterpreta en la iglesia. Y nuestra intención con este tema es poder quizás resaltar algunas cosas que nosotros como cristianos damos por 100% ciertas y otras que quizás no sean 100% ciertas. Pero vamos a estar hablando, para entrar en calor, vamos a estar hablando de los dogmas y las doctrinas. Así que vamos a comenzar con un versículo bíblico que lo leí en una versión que honestamente nunca había visto antes. La versión es Nueva Biblia Vida o Biblia Nueva Vida. Después de eso lo consigo. Los pongo en el caption de Instagram para que lo vean. Pero una versión bíblica que yo nunca había leído y honestamente me encantó. Tengo que decir que me encantó y lo voy a compartir con ustedes porque es mi versículo principal para este tema. Y dice de la siguiente manera en Efesios 4, 14 y 15. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Así que, ¿por qué este versículo? Bueno, principalmente porque eh, la situación entre los dogmas y las doctrinas pueden variar según su fe. Y para nosotros es bien importante que usted sepa que hay unas cosas que son 100% eh, Medulares medulares. para la fe Gracias por la cristiana. palabra. Exactamente. Y antes de entrar en esos temas, vamos a darle una breve introducción en cuanto a lo que es cada cosa. Y la principal diferencia que hay entre la dogma y la doctrina es que el dogma es la verdad divinamente revelada, declarada como tal por el magisterio infalible de la iglesia. Y la doctrina son enseñanzas y creencias enseñadas por la iglesia. Todos los dogmas son doctrinas, pero no todas las doctrinas son dogmas. ¿Qué significa eso en un arroyo habichuela? Pues básicamente que hay cosas que no se niegan, no se pueden negar. La fe no lo puede negar. Sin embargo, hay otras cosas que se pueden identificar quizás por congregaciones o denominaciones que no necesariamente son bíblicas. Así que yo inicialmente había puesto dos que quería compartir con ustedes, pero los vamos entonces ¿verdad? A entrar en el tema y de esa manera pues los tocaremos y ustedes sabrán cuáles son. Así que Antes de que entremos en lo... Porque sí, vamos a darles ejemplos de dogma y ejemplos de doctrina. Yo creo que es importante hacer la distinción que los dogmas son esos puntos de una religión eh, que si se negasen o si se eliminaran de ella, la derrumbarían. Le quitarían su fin, su corazón. Y las doctrinas son ideas, son enseñanzas. Pueden ser dogmas también, o sea, pueden ser cosas en nuestro caso bíblicas, pero son normalmente, ¿verdad?, enseñanzas que pueden variar por eh, la iglesia que estés visitando, la denominación que estés visitando. Lo que yo creo que diferencia las dos es que el dogma es una verdad y la doctrina es una enseñanza. amén, Yo creo que es una buena forma de distinguir una de la otra. amén, concuerdo. Y mira, pues nosotros buscamos 5 dogmas que para nosotros los cristianos son muy frecuentes y 5 doctrinas que también son muy frecuentes de las que conversamos todo el tiempo. Y vamos a mencionar la primera. Eh,
Nosotros tenemos un dogma que es la Trinidad. Nosotros creemos 100% que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tenemos un versículo en Primera de Juan 5, 7 al 8 que dice de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, el Padre, el Verbo, que es Jesús, el Espíritu y el Espíritu Santo, que son tres en uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Hay algunas personas, ¿verdad?, que no creen que la Trinidad existe. Es solamente o Dios o Jesucristo. O cualquier otra, ¿verdad?, suplante, Alá o cualquier otro que quieran reemplazar. Pero para nosotros la Trinidad es uno de esos pilares de la religión cristiana, que es innegable. Y hay eh, 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 fe, iglesias, religiones que se derivan del cristianismo o que creen en Jesús, pero no necesariamente no creen en el Espíritu Santo. No necesariamente creen en el mover del Espíritu Santo. No niegan a Jesús, pero sí al Espíritu Santo. So, no es que en todo, si usted escucha, no, esta iglesia tiene una base cristocéntrica, no necesariamente cree en el Espíritu Santo. Nosotros, los evangélicos, los protestantes, en nuestro caso las iglesias cristianas discípulos de Cristo, creemos en la Trinidad. Amén. Amén. Bien importante también, yo creo que en este tema, aunque quizás no necesariamente cae en este asunto de los dogmas y las doctrinas, bien importante que quizás resaltemos que el Espíritu Santo es una entidad, ¿verdad?, por su cuenta. Es Dios en su carácter de Espíritu Santo. Y yo a veces me entristezco un poco, ¿verdad?, porque la gente no le da la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es tan importante que cuando Jesús se marcha de la tierra, que es nuestro centro, es la persona principal por la cual nosotros creemos en la religión, por la que nosotros creemos en el cielo y demás, porque Dios es, sí, Dios es Padre, pero Dios no es solamente personas como Moisés ha tenido la oportunidad de ver a Dios. Nosotros ninguno hemos tenido la oportunidad de ver a Dios. Y quizás van a decir, sí, pero tampoco tienes la oportunidad de ver a Jesús. Sí, pero Jesús está escrito en la Biblia. Jesús es un hecho. Jesús es innegablemente una persona que estuvo entre nosotros y que nos dejó una enseñanza. Y de esa manera, ¿verdad? Pues quizás no le damos la importancia que el mismo Jesucristo le otorgó al Espíritu Santo, que dijo que cuando Él ya no estuviera entre nosotros, Él nos dejaba un consolador. Y de esa manera, ¿verdad? Pues para mí es sumamente importante, por lo menos en mis oraciones, que cuando yo adoro a Dios, cuando yo adoro a Jesús, yo también adoro al Espíritu Santo. Porque para mí, ¿verdad? No sé si tanto para mi esposa, si ella ¿verdad?, concuerda con el pensamiento. Constantemente nos dicen que no contristemos al Espíritu Santo. Yo creo que parte de la falta de adoración que a veces tenemos hacia el Espíritu Santo es la misma razón por la cual a veces esos dones, ¿verdad?, que uno tanto anhela, o esos dones que tanto escuchamos a los pastores mencionar, o los evangelistas y demás, no nacen en nosotros. Ahora, esa es mi opinión. Yo y solamente yo soy responsable de eso, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad? Pues me gustaría que la experiencia de todos los cristianos sea la parte, la adoración al Espíritu Santo. Amén. Vamos a otro dogma. Comparte con nosotros el segundo, Fabi. Nosotros creemos como una verdad que Jesús es el Hijo de Dios y el único camino a la salvación. Y el versículo que vamos a compartirles, que por el cual, ¿verdad?, basamos nuestra fe en que Jesús es el Hijo de Dios y el único camino a la salvación, está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros, vuelvo y digo, también hay, como dijo ahorita mi esposo, Jesús es un hecho que muy pocas personas, creyentes o no, niegan. Jesús existió. Y hay personas, no necesariamente religiosas, pero que aunque creen y saben y afirman que Jesús existió y que vino a la tierra, y lo ven como un profeta, o lo ven como, no sé, una persona más que profesó una fe más. Pero nosotros creemos
que Cristo, que Jesús es no solamente es una persona que estuvo en la tierra, ese fue el enviado de Dios, el Hijo enviado de Dios que nos da la salvación y que a través de él, de su muerte y la resurrección de él, encontramos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Amén. Hay una doctrina, y digo doctrina porque esto no es enteramente, esto no es, o sea, Esta no es una de las más tricky. porque no es que no sea bíblico, nosotros estamos llamados a vivir una vida de bondad, una vida de servicio, una vida que honra a Dios. Y una vida que honra a Dios produce buenas obras. Pero hay muchas personas, incluso dentro de la comunidad de fe, que piensan que así obtenemos la salvación. Y un tema del que a veces es difícil hablar es que la verdad es que no. Nuestras obras no nos dan la salvación. No hay nada. No hay nada que puedas hacer tan bueno que sea lo suficiente para otorgarte la salvación. La salvación es un regalo por gracia, es un regalo que recibimos a través de Cristo. Les voy a leer el versículo de Efesios 2, del 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo doy gloria a Dios por esta palabra, por esta verdad, porque sería tan fácil escudarse en las buenas obras para reclamarle a Dios la salvación. Y eso le quitaría a él la gloria, eso le quitaría el centro a Jesús, que creemos que Él lo es todo, que Él merece toda la exaltación, que nosotros sin Él no somos nada. Y si mis obras fueran lo suficiente importantes para que yo reclamara mi salvación, pues ¿cuál fue el punto de Jesús? ¿Cuál fue el punto de enviar a Jesús a la tierra que muriera por nosotros? Y vuelvo y digo, o sea, una vida que está transformada por Jesús va a producir buenas obras, lo va a hacer. Que esté enteramente transformada por Jesús y que viva bajo las convicciones y el mover del Espíritu Santo, va a producir buenas obras. Pero esto no nos da la salvación. Amén. Yo creo que voy a hacer un comentario, un hincapié, un footnote también, que quizás esto no está en el rundown, pero que es muy importante también compartir con ustedes. Hay algunas líneas de pensamiento que dice que una vez que tú eres salvo, eres por siempre salvo. Y por lo menos en mi opinión, la salvación sí se puede perder. Por eso es que nosotros tenemos estas enseñanzas en la palabra que nos dice que si usted cree que está seguro, El que piensa estar firme, vele que no caiga. amén. Porque es bien importante uno mantener nuestra salvación. ¿Cómo se mantiene la salvación? Por medio de la oración, por medio de la santificación, por medio de la obra, de la búsqueda y todo lo demás. Así que, aunque, como decía Fabiola, la salvación es un regalo, no fue barato y tuvo un alto costo. Y para nosotros honrar ese alto costo, pues debemos mantenernos salvos, ¿verdad? Todo el tiempo y obrando en bien. Otro dogma que nosotros tenemos es que Jesucristo resucitó al tercer día luego de ser crucificado. Y esa es la base, yo creo que de todo el cristianismo, la resurrección de Cristo. Sin la resurrección se nos cae por completo. No hay religión, o sea, Yeah. no hay cristianismo sin la resurrección, porque la misión de Cristo fue venir y morir por nuestros pecados. Yeah. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese habido una redención de los pecados. Y de esa manera, ¿verdad? No tuviéramos ni el Espíritu Santo, ni tuviéramos entrada nuevamente o acceso nuevamente al Padre. Así que para nosotros es bien importante, ¿verdad? Que la resurrección sea uno de estos dogmas que son completamente indudables. Le comparto el versículo de Lucas 24, 6 y 7, que dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os he hablado cuando aún estaba en Galilea,
diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así que de esa manera nuevamente, ¿verdad? Rectificamos que la resurrección de Cristo es el centro de una sana religión. Amén. Comparto lo que dijo al principio y lo repito. Sin la resurrección se derrumba nuestra fe, y nosotros creemos que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo murió y que murió con una misión, y fue redimirnos de nuestros pecados, redimirnos de nuestra propia perdición. El próximo dogma que afirmamos es que Dios es un Dios creador, es el creador. Génesis 1:1-2 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hay un blogger, se llama Apologético, y estaba viendo sus posts. Él es un chico que habla sobre temas de apologética, y estaba hablando sobre esto que yo leí y que les voy a compartir. Era como que lo natural versus lo inteligente. Él dice que hay personas que no piensan que es necesario, que para que el mundo haga sentido, no cree que es necesario creer en un diseñador, creer en un creador, porque la naturaleza produce, crea también. Pero él comparte él compartió un quote por aquí tengo el nombre, creo que lo puse, de Norman Geisler, que es un teólogo americano. Bueno, era un teólogo americano. Él falleció. Y él escribió: a mayor complejidad en diseño, mayor inteligencia se requiere para producirlo. Y él hace una distinción entre lo que es lo natural, nosotros, la tierra, el cielo, las plantas, el agua, y lo inteligente. Y él habla de cómo hay partes de la creación, porque una flor produce semilla, y esa semilla pues puede producir otra planta. Pero hay cosas que requieren un nivel de inteligencia mayor, que está incluso, y yo añado, fuera de nuestro alcance como seres humanos, que nosotros somos en teoría la especie más inteligente sobre la faz de la tierra. Si nosotros mismos somos incapaces de producir y crear ciertas cosas, porque no tenemos la capacidad de crear ciertas cosas y de producir ciertas cosas, creemos que esto afirma que hay un diseñador inteligente detrás de la creación. Y quería compartir esto, ¿verdad? Como parte de esas cositas con las que uno se encuentra, que refuerzan la fe. Y creemos porque la palabra lo establece, que Dios es el creador, pero también lo creemos porque yo pienso que es suficiente con estudiar un poquito los cielos. Usted tómese un día el ejercicio de leer y buscar información sobre lo que sabemos del universo, lo que sabemos del cielo, de lo que está fuera de nuestro alcance. Y yo creo que es inevitable la conclusión de que nosotros somos producto de una creación. Entonces, el próximo dogma, y verdad que nosotros afirmamos... Por este Fabiola está bien emocionada en hablar de este. Que, sí. Es verdad. Que la Biblia es la palabra santa inspirada por Dios. Nosotros creemos que la Biblia, es la palabra de Dios, y que esa palabra fue inspirada por Dios. Creemos que así lo es, que es santa, que está viva, y que es nuestra brújula a seguir. La segunda de Timoteo 3:16-17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La razón por la que Ángel dice que yo estoy emocionada por hablar de esto es porque en estos días mi abuelo me envió
shout out to you, Abuelo Rey, si estás viendo este episodio. Él me envió una reflexión sobre, yo no creo que esto haya sido literalmente como, me parece que más bien fue como una historia para llevar una enseñanza, pero en la misma es una conversación entre un profesor y un estudiante. Y este estudiante le hace esa pregunta de por qué, cómo sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y para contestar su pregunta, y me parece que es ideal que sepamos esto porque la juventud de hoy, los niños de hoy requieren argumentos, requieren explicaciones. No es suficiente a veces esto es así porque abuela me lo enseñó así, porque mamá me lo enseñó así. Y esto a mí me voló la cabeza. Y yo sé que ustedes dos cuando lo escuchen, si no lo sabían, también les va a pasar. Para él explicarle por qué la palabra la Biblia es este libro único, inspirado por Dios. Él le dice que trate de ir a una biblioteca y de conseguir un libro que tenga dentro de sí 66 libros. Esto no es un concepto demasiado wild, porque pueden haber libros que tengan libros adentro. Pero dice, búscate un libro que tenga 66 libros adentro y que esos 66 libros tengan una cronología de eventos que no se contradigan, sin errores históricos, que hablen del mismo Dios, del mismo Salvador, que profeticen un Salvador, la llegada de ese Salvador y el desenlace de la vida de ese Salvador en el mundo, que haya sido escrito por un periodo de 1500 años, que esos 66 libros no hayan sido escritos de una sentada para después decir que es una novela, sino que haya sido escrito por un periodo de 1500 años por más de 40 personas. Y bien pocas de ellas se conocieron. 1500 años, es imposible que se hubieran conocido todas. Y que de esas 40 y pico de personas que escribieron ese libro, ese grupo de personas esté disperso en distintos continentes. En Asia, en África, en el Mediterráneo. Encuéntrame un libro así. Él le dice, encuéntrame un libro así, sin errores históricos, y yo pongo en duda la Biblia. Eso está bien wild. Es sumamente impresionante. Sí. Si vemos la Biblia desde ese punto de vista, me hace sentido. Hace sentido. Porque aún sin saber esto, creyéndola por fe, hay algo que la palabra dice que la palabra está viva. Y para aquel que ha tenido experiencias con el Espíritu Santo y que ha dejado que el Espíritu Santo trabaje en su vida, sabe de lo que hablamos cuando decimos que la palabra está viva. Cuando nosotros tenemos un approach a la palabra, no académico, porque hay gente que se la sabe de memoria y no cree en Dios, no cree en Jesús. Cuando tenemos un approach a ella de fe, es posible tener distintas experiencias con el mismo versículo a través de los años. Es posible ser inquietado a ella y ser ministrado de la manera más inesperada. La palabra, cuando la hablamos, cuando la decimos, provoca cosas físicamente en nosotros. No hay otro libro que haga esto. Y si esto no es suficiente, pues mediten esos hechos. Los datos son los datos. Y por eso es que yo estaba bien emocionada por decirlo, porque aprendí esto hace poco y como que lo quiero decir a todo el mundo, se lo quiero contar a todo el mundo. Yo senté a Ángel y le dije, mira, te tengo un reto. Si tú tuvieras que ir a una biblioteca y conseguirme este libro, yo juraba que yo estaba haciéndole tú sabes, un acertijo bien grande que lo iba a dejar confundido y la Biblia. La Biblia. Y yo, La saqué de una. sí. Mira, con eso concluimos lo que son las dogmas. Vamos a hablar de lo que son las doctrinas. Cuatro doctrinas, 5 doctrinas que vamos a estar resaltando con ustedes acá y que vamos a argumentar un poquito, ¿verdad? Según el conocimiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Que, de nuevo, siempre hemos dicho, ¿verdad? Que nosotros aquí no somos expertos teólogos. El experto teólogo aquí es Abner Meléndez y nuestro pastor
Ernesto, y Ernesto no está aquí. Así que usted, si tiene que debatir con nosotros, es la perfecta oportunidad para que me deje un comentario aquí abajo y yo le aseguro que yo le contesto a ustedes directamente. Así que la primera doctrina dice que las mujeres no pueden participar en la iglesia. Y esto aparente y alegadamente está basado en este versículo. Dice que está en 1 Corintios 14:34 y dice que las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia y no es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Ahora, ¿por qué para nosotros esto es una doctrina exclusivamente y no es un dogma? Bueno, según los estudios que yo tengo en teología, a nosotros nos explicaron que este asunto específicamente con este consejo viene porque cuando la iglesia está naciendo en Corintios, eh, tenían un problema. Y era que Corintios era una ciudad de puertos. ¿Y qué es lo más frecuente que va a suceder en una ciudad de puerto? Visitantes, extranjeros, gente que no conoce la cultura de un lugar. Así que la iglesia, que era en ese momento algo novedoso que la gente no conocía, la gente entraba a la iglesia y lo tomaban como un club social. ¿Qué sucede? Las mujeres, específicamente, está científicamente comprobado que hablan más que los hombres. Y eso no es un problema. Está científicamente comprobado porque la mujer necesita expresarse. ¿Y qué pasa? Donde se reúne una o dos o tres, cuatro mujeres, lo que se debe esperar es que va a haber una conversación. Pero la iglesia no es un lugar para conversar. La iglesia es un lugar, ¿verdad? Que uno va con un motivo de oración, uno va a escuchar la palabra, uno va a crecer, a aprender de Dios y todo lo demás. ¿Cuál fue el mensaje más práctico posible que tenía Pablo en ese momento para corregir la situación? Que no hablen. Nada tiene que ver con que la mujer no tiene autoridad. Nada tiene que ver con que la mujer no puede ser partícipe en la iglesia. Es que el problema en ese momento especial en la iglesia, en el nacimiento de la iglesia, era que la gente se estaba reuniendo para hablar de más, ¿verdad? O interrumpir el culto en ese momento, o la enseñanza. Así que el consejo fue ese. Hoy en día, tristemente, tenemos iglesias, ¿verdad?, que todavía continúan con esa pensamiento vivo y pues para nosotros pues no es correcto y es más una doctrina que un dogma. Eh, Tenemos otro que quiero compartir con ustedes y es una doctrina en cuanto a lo que es el bautismo de los niños. En este caso, ¿verdad? Nosotros vivimos una cultura que fue eh, eh, mayormente dominada por el catolicismo por muchos años, hasta que luego llega la iglesia protestante a Puerto Rico por diferentes misioneros y demás. Y hay una gran preocupación entre las abuelas y los abuelos de este país, que es que si tú no bautizas a tu niño, el niño no está encaminado en Cristo o no está encaminado en Dios. Pero eso no es una realidad bíblica, todo lo contrario. El bautismo es una decisión que nosotros tomamos, una decisión que por la cual nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y dejamos el hombre viejo atrás. Un bebé se puede presentar en el altar y se presenta en oración, pero el bautismo de los niños o de los bautismos de los bebés no es una verdad bíblica. Por consiguiente, lo consideramos una doctrina. De hecho, la práctica de presentar los bebés en la iglesia, que es lo que hacemos nosotros, no es bíblico tampoco. Yo creo es más bien un acto que hacemos, ¿verdad? Es un acto de fe. El bautismo es un acto de arrepentimiento de pecados, lo cual no puede hacer un niño. Y el presentar a un niño en el altar, al frente a Dios, es un acto de dedicatoria. Este es un niño que yo te presento y yo quiero que tú tomes control de su vida. Sí, eso es lo que queríamos plantear, que el bautismo de niños no es que sea pecado, no es que esté mal, es que no es bíblico. Es una práctica que no es bíblica. Ni siquiera la de nosotros es necesariamente bíblica. Es un acto de fe. Amén. Y la próxima... una que tenemos alguien detrás de las cámaras muy interesado en saber por qué nosotros pensamos que esto es una doctrina y no un dogma, y es la confirmación de pareja. Yo tuve, en el episodio pasado, vieron que nosotros hablamos de esto, nosotros tuvimos nuestra experiencia de confirmación. Yo pienso,
la experiencia con Dios es relacional y es posible tener dinámicas interactivas con Dios. Tú puedes venir a donde Dios y decirle, Señor, yo quiero esto. Incluso vieron también el episodio de Marielis, en donde ella nos cuenta que ella le pidió a Dios que confirmara su decisión, una decisión bien grande que ella iba a tomar, hablándola a través de personas específicas. So, yo creo, estas cosas se pueden dar. No es que no se puedan dar y no es que no se den. Es que no es bíblico. No es necesaria la confirmación de pareja. El Señor a nosotros nos ha dado instrucciones claras en la palabra. El Señor nos ha dado sabiduría también, razonamiento, libre albedrío. Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. El Señor nos dirige, el Espíritu Santo nos dirige, nos puede dirigir. Es suficiente escuchando al Espíritu Santo para saber qué hacer. Lo que quiero decir es que no es necesaria una confirmación. Muchas parejas, yo he visto muchos jóvenes rochados en la vida porque Dios no me confirma esta relación, Dios no me ha dicho nada, el Señor está en silencio. Pero, ¿qué te dice la palabra? Filtra tu relación por la palabra. Tu relación pasa el filtro de la palabra. Tu pareja, primero que nada, ama a Dios. ¿Estarías en yugo desigual si te casas? Sí, quizás esa no sea la persona. Mira, sin intenciones de poner palabras en la boca de mi pastor, pero yo creo que él mismo quizás haría esta aclaración. Además de lo que dice Fabiola, yo creo que Dios nos da a nosotros un sentido común. Y usted no se puede casar, usted es dama, no se puede casar con un hombre que la maltrata durante el noviazgo porque eso no va a cambiar. Si usted se fija que él maltrata a su familia, a su mamá, el trato que él le ofrece a su mamá, el mismo trato que le va a ofrecer a usted durante el matrimonio. Hay banderas rojas que se levantan durante las relaciones que uno, ¿verdad? Pues puede identificar que, pues, no estoy diciendo que Dios no pueda cambiar a esa persona, pero ese no es su trabajo. Y el problema es que muchas personas tienen un complejo de salvador y quieren mantenerse con estas personas independientemente el riesgo que representen para su propia vida. Así que más allá de una confirmación, confíe que el Señor le va a poner en su corazón personalmente si esa relación es de Él o no es de Él. Y hay muchas cosas que se pueden tomar en consideración, ¿verdad? Para identificar lo que no solamente es un Dios te dice o yo siento o todo lo demás. Así que Si lo quiere, pídelo. pídalo. Porque Dios es un Dios relacional. Tú tienes una relación con Dios. La relación con Dios no es sistemática. no es una matemática. La próxima doctrina es sobre la ropa de la mujer. Yo voy a leer 2 versículos y yo quiero que, yo estoy segura que van a ver, van a escuchar lo parecido entre estos 2 versículos y después voy a explicarles algo. Ok, el primer versículo que les quiero leer y de dónde viene esta doctrina está en 1 Timoteo 2, 9 al 10. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. No voy a decir nada. El segundo versículo que voy a leer está en 1 de Pedro 3, del 3 al 4. Y esto es dirigiéndose a las mujeres. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Se escucha, se parecen muchísimo. Y este es mi take en cuanto a este tema como doctrina. La situación de la vestimenta de la modestia en la vestimenta de la mujer es algo de actitud. No que usar un pantalón ceñido no sea una falta de respeto,
para Dios, o que sea necesario usar una falda para agradar a Dios. Yo pienso que es algo de actitud. Y en el contexto donde Pablo le habla a la iglesia de Timoteo, cuando lo está diciendo precisamente para proteger a un grupo de mujeres, o sí, que quizás no estaban, que tenían unas costumbres distintas o del mundo pagana, no sé de qué manera catalogarla, pero a lo que les estaba invitando era un cambio de actitud, a un cambio de buscar su valor en Dios, encontrar su valor en Jesús, no encontrar su valor y mostrar su valor o buscar validación en la forma en que lucen. Y por eso traigo también el versículo de Pedro, porque en el de Pedro les dice lo mismo, pero les dice que su belleza no sea esta, que su valor no sea este. En Timoteo nos dice, no hagan esto, no hagan lo otro. Y yo siento que Pedro nos da la razón. Que la belleza de ustedes no provenga de sus vestidos, no provenga del oro, no provenga de cómo lucen. Que su belleza venga del corazón, que su belleza venga y provenga y su validez venga, que su validez venga del Señor. Ese es mi take en cuanto a ese tema como mujer cristiana. Y la última doctrina son las calamidades como castigo de Dios. Que mucho escuchamos eso, que las enfermedades, que las crisis, que los desastres naturales, que las pérdidas son castigos de Dios. Y la verdad es que eso lo pasamos todos. Todos pasamos por todo, por cosas buenas, por cosas malas, por pérdida, por ganancia. Todos. Les voy a leer Mateo 5, 4, 5. Dice, así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Dios reprende. Claro que sí. Dios nos disciplina. Dios nos enseña. Nosotros sufrimos consecuencias. Pero esa reprensión de Dios produce paz, produce rectitud, produce corrección, crecimiento, paz, justicia en nosotros. No produce crueldad, no proviene, la reprensión no viene de la crueldad. Ser cruel no es la meta, castigarnos no es la meta. Así que lo que quería traer como doctrina es que no, Dios no hace las cosas con el fin de castigarnos. Lo hace hay ciertas cosas que pasan con el fin de reprendernos, de enseñarnos, de hacernos crecer. Pero estas cosas que algunas personas, incluso dentro de la fe, las tienden a catalogar como el castigo de Dios. No, mira. Son cosas que son indispensables. Nos enfermamos los terremotos, los huracanes, la gente se enferma y es una cuestión de responsabilidad. Si tú abusas de tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, tú debes esperar que te va a enfermar. No es que Dios te está castigando por ser desobediente o por el pecado que está en ti. Esos son misticismos que la iglesia primitiva hoy en día todavía, ¿verdad?, pues carga en estos espacios. Y a veces lo justifican con el Viejo Testamento, porque vemos allá claros ejemplos de castigo. Pero Cristo cambió eso. Y nuestra base de la fe es Cristo. Y Cristo, cuando murió por el perdón de nuestros pecados. Amén. A diferencia de antes, nosotros tenemos acceso a la redención, a la corrección, al amor de Dios, sin la necesidad de morir, sin la necesidad de ser castigado. Venir delante de Dios con un corazón genuino y pedir perdón es suficiente. El Señor no busca estar castigándonos por lo malo que hacemos. El Señor busca restaurarnos. Con eso vamos a terminar el día de hoy. Creo que esta conversación, yo creo que en un futuro va a dar hincapié a que nosotros traigamos una conversación de esas cosas que nosotros decimos en la iglesia, pero que no están en la Biblia, como el que madruga, Dios lo ayuda. O que ni una hoja de un árbol se mueve si Dios lo dice. Señores, eso no está en la Biblia. Eventualmente vamos a tener que traer uno de esos con uno de los pastores para ver cuáles son los que ellos me han escuchado. Si usted tiene algún otro, póngalo aquí abajo en los comentarios, que también queremos utilizarlo cuando tengamos esa conversación.
como siempre queremos darle gracias por prestarnos de su tiempo, ¿verdad? Y su atención. No podemos dejar la exhortación, ¿verdad? Queremos que usted sepa que nosotros tenemos dos servicios los domingos, tenemos servicio los lunes también. Nos puede conseguir en Facebook como ICDC Barrio Amelia. Ahí usted va a encontrar todos los detalles. Denos like, share, suscríbanse, denos follow, dedito arriba, todas esas cosas chéveres que nos ayudan a continuar creciendo. Y será hasta una próxima ocasión Yes. en su podcast La Buena Parte. Bye bye.